durante la transición democrática de la postdictadura, él ocupó cargos públicos significativos para el proceso de transición de la Argentina. Fue secretario de Estado, asesor presidencial y procurador de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Tiene varias ocasiones. La primera es Game Without and State Terror in the Politics of Justice y los dilemas morales de la justicia internacional. Tiene un libro sobre las drogas, Smokes and Mirrors, The Paradox of the Drugs, Wars, y también tiene muchos libros sobre derecho y filosofía. Este último libro que tengo en mis manos, de estos años, salió ayer del Oro, que también acaba de ser publicado por la Universidad de Buenos Aires, el libro se llama Suerte, Acción y Responsabilidad, un ensayo sobre suerte, moralidad y castigo. Tengo que decir que yo leí este libro y que será de lo más interesante que he leído sobre la tesis muy dura, pero es una tesis magistralmente definida, entonces yo se los recomiendo mucho y seguramente lo van a empezar a ver pronto en librerías. Entonces, sí, en la tarde vamos a hacer, antes de la copa de vino que tenemos en la casa, así que los invito, seguramente va a estar ahí conmigo la la ponencia de la ponencia que se llama la muerte está a cargo de Wilson Herrera y por el uso de la palabra de los dos, vamos a empezar Muchísimas gracias a verdaderamente para mí que es un honor y un honor pasar. Yo realmente creo que la gente joven, los académicos jóvenes en Colombia, para mí son de los mejores que viven en América y probablemente seguimos igual también. Supongo que para mí es un enorme placer. Además son muy amables, con el eficiente servicio de transporte. Probablemente es simulado y que teóricamente tengo áreas a disposición acá junto con María María, yo creo que esos servicios no existen. Pero aparte de eso, realmente no poder ser más amigos y no poder ser más cómodos. Bien usado esa comodidad y eso lo veremos toda esta mañana, porque realmente mi trabajo en definitiva un poco en preparación, nos debemos partir con ustedes en el Estado. Creo que la preparación no sabe internacional, pero por ahora no es un trabajo concluido, porque así como les digo, se arroga, por lo pronto, ¿y aquí también? De modo que yo podría decir una vez más, ahora pasar sobre el peor, pero bueno, de cualquier manera voy a intentar hacer algo interesante. Antes que nada, Borges es un escritor, tuvo que cuidar, tuvo entre otras cosas la italiana de la Argentina, pero yo no creo que Borges realmente fue casi con la Argentina, que yo creo que Borges vivió la gran parte de su vida en Suiza y en Europa, y su familia era inglesa por un lado, y yo creo que Borges escribe en inglés, o sea, que tiene que castellano, formalmente en castellano, con la estructura del lenguaje y del pensamiento de Borges es anglosajón. Y escribe mucho, incluso de esos anglosajones son muy antiguos, sobre los noruegos y los noruegos del siglo III, los suecos del siglo II, la historia de estaba la cosa perfectamente bien, y por suerte ha ignorado con sabiduría la historia de en gran parte, es una historia bastante más inventada que la otra. Pero de cualquier manera, Borges es un hombre muy especial. Quiero contar esto porque si no, un poco la literatura, voy a hablar de su literatura, no va a tener otro sentido. Borges es un hombre muy especial.
Borges es un hombre increíblemente erudito, a mi modo de ver, increíblemente inteligente. Es un hombre que en principio empezó a escribir sobre temas filosóficos, lo que a él le preocupaba los temas clásicos y los temas metafísicos. Y después se lanzó a la literatura. Y yo creo que tiene una enorme riqueza literaria con una gran imaginación, pero yo creo que la estructura de la literatura de Borges es básicamente tremendamente filosófica y constantemente está lanzándonos a un tema interno de él. El tema interno de él es un hombre solitario con problemas de comunicación. El terror de él era casi ciego muy joven. Era director de una biblioteca mientras era ciego, de modo que él constantemente tenía esta idea de estar en un laberinto perdido en cosas sin sentido porque no podía leer los lomos de los libros. De modo que en Borges tiene una captación muy grande de ese sentido y la idea de que nos inventamos el mundo. Que estamos parados frente al infinito y nosotros, ante este infinito que él llama laberinto o el juego del espejo que repite una imagen infinitamente, o del desierto de la arena monótono, que la monotonía también es interminable. En este lugar, Borges también al mismo tiempo comunica un tema existencial de él, que es el hecho de no saber si él puede comunicarse. Es un hombre tremendamente profundo, cultivado en distintos temas, en distintos ámbitos. Yo pienso que él ha tenido que sufrir en Argentina como lo sufrimos todos los que vivimos nacidos en Argentina. Y al mismo tiempo una enorme descreencia y bien justificada de la justicia de la Argentina. De modo que es un hombre muy interesante. En primer lugar, tiene un gran problema de comunicación personal, está perdido por sus problemas físicos y básicamente su ceguera. Y entonces, él está metido totalmente en el sistema metafísico. Al principio, en las obras de él, está en el tema metafísico directamente. Él se ocupa, por ejemplo, del tema de la paradoja de Hegel y la tortuga y discute con Nietzsche sobre lo infinito del universo y la repetición de los ciclos de Nietzsche, la repetición de Nietzsche, etc. Y por otro lado, está metido en la pregunta metafísica constantemente. Pero esto se lanza después en sus historias, eso se transforma en cuentos. De modo que hay dos clases de cuentos en Borges. En primer lugar, yo creo que hay cuentos que nacen de los ensayos sobre un mundo sin sentido. Y este sentido es el laberinto y el desierto. Hay un rey que encierra a un rey enemigo en un laberinto para que no pueda salir del laberinto, obviamente. Es un laberinto bien hecho, no tradicional argentino, no es un laberinto alemán o otra cosa por eso. El rey finalmente, por invocación divina, logra salir, o con la ayuda divina, logra salir del laberinto y se venga del otro rey, lo invita al otro rey y lo larga al desierto. Le dice: este desierto, el medio del Sahara, supongo que sería, este es mi laberinto, así que sal de él. Ahora, cuando uno se pone a pensar en la idea de un laberinto, como un lugar donde uno no puede salir porque todo es pródigo en simetrías y en formas que se repiten, de modo que las formas y los lugares no tienen sentido. Está todo igual. ¿Y en qué se parece esto al desierto? Bueno, se parece en eso. No da lo mismo donde caminemos. Nunca vamos a lograr salir. Pero nunca lograr salir de Borges, en primer lugar, es real, porque realmente en algo se parece al desierto de la simetría. Da lo mismo que sigamos por este negro o por esta otra en la nada. Da lo mismo, exactamente, no sabemos para dónde ir. Y el laberinto da exactamente lo mismo. El laberinto, pródigo, insisto, es infinitamente repetitivo, las formas se repiten, la monotonía se da, y esto significa que no vamos a salir. Pero nosotros podemos pensar en el laberinto como este recinto, como esta universidad, transformada en algo parecido, con paredes iguales, paredes que se repiten, formas que se repiten, lugares que se repiten. El Minotauro se encuentra con eso en el palacio del Minotauro, en Creta. Y en esto se parece justamente nuestra vida no tiene sentido, porque uno piensa en este lugar que es el laberinto de Borges. Este lugar lo empieza a ampliar, este lugar a uno le puede agregar plazas, ciudades, océanos. Y el problema es existencial, obviamente. El problema es, vivimos frente a este universo sin sentido. Y en este universo sin sentido, nosotros somos nosotros los que de golpe tenemos que encontrar esta cosa que yo llamo mundo. Y el mundo que es, bueno, el mundo es percibir algo, encontrarle sentido a las cosas, de golpe en primer lugar darle significado y forma a las cosas. Esto quiere decir en alguna medida
y es distinta esta forma de esta otra, porque en el laberinto simplemente lo único que puedo hacer es yo distinguir algo mental, unir puntos y decir, bueno, esta es mi finalidad. Pero el hecho de que sea mi finalidad justifica mis actos. Esta es una justificación existencial, es la idea de algo que nos ajuste todo para que estamos, que justifica este acto que hemos realizado. Y esta justificación no es necesariamente moral, esta justificación es existencial. Nosotros podemos ser moralmente perfectos y pegamos un tiro a los 14 años. Lo que Borges dice, hay en nosotros esta idea de que tenemos la obligación, para que nosotros nos demostramos el sentido de todo. Esto que sí significa salir del laberinto. Pero no significa salir físicamente del laberinto, sino significa encontrar el laberinto rumbo. Estos rumbos no nos sirven para nada, porque de hecho también en cualquier lugar da exactamente lo mismo. Lo que importa es que nuestra vida tiene un sentido para nosotros mientras nosotros estamos viviendo la vida. Yo no sé, me siguen, permítanme que se diga ustedes de esta manera, me siguen en algo de lo que estoy. Entonces él empieza con la anécdota, con la paradoja de Aquiles y la tortuga, y que yo creo que nos va a ayudar un poco a entender el tipo de historias y los dos tipos de cuentos con que Borges se maneja. Porque yo de aquí quiero pasar a la idea del mal como el sensentido, el llevar a la gente al sensentido. Y lo busco básicamente a través de la tradición, porque no es el único medio. Entonces, digamos, todo esto que estoy diciendo tiene cierta relación con el mal, y vamos a ver que también a lo mejor mi exposición tiene que ver de vuelta con el teórico. Los matemáticos tuvieron este problema durante muchos años. Este no es un problema, esto no es un juego de materialismo, ni una ilusión óptica, es un juego real y que ha causado, digamos, unas perplejidades a filósofos y matemáticos. Esto obviamente pertenece a la era presocrática, pero la idea es que está en algún momento parado aquí, la tortuga está aquí y la meta está por aquí. De acuerdo a esta paradoja, si son familiares con esta paradoja, puedo evitarles el aburrimiento de pasar por aquí, pero de acuerdo a esta paradoja, Aquiles nunca puede pasar la tortuga. Y la paradoja está planteada en otros casos, que cuando Aquiles recorre esta distancia que llamamos 1, la tortuga va a haber recorrido esta otra distancia que llamamos 2. Ahora, Aquiles corre más rápido que la tortuga, de modo que cuando Aquiles llega a 2, la tortuga llegó a 3. Cuando Aquiles llega a 3, la tortuga llegó a 4. Cuando Aquiles llega a 4, la tortuga llegó a 5. Estas distancias se van acortando. Obviamente, porque Aquiles es más rápido que la tortuga. Pero en la medida que uno razona de esta manera, en cada momento en que Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, en el momento que tomamos, digamos, la acción, en ese momento la tortuga se tiene que haber desplazado, porque los dos están corriendo. De modo que si uno introduce el infinito, que la noción de infinito, Aquiles nunca puede pasar, porque esta distancia se va acortando, pero nunca va a desaparecer. Empieza siendo a lo mejor si Aquiles corre la carrera de 10 kilómetros, Aquiles le concede a la tortuga 4 kilómetros. La primera vez que Aquiles alcanza la tortuga va a haber hecho quizá el recorrido a lo mejor medio kilómetro. La segunda vez, Aquiles tiene que recorrer medio kilómetro, la tortuga va a haber recorrido 50 metros. Cuando Aquiles recorre los 50 metros, la tortuga recorrió 5. Cuando Aquiles recorre 5, la tortuga recorrió 1. Cuando Aquiles recorre 1 metro, ya estamos en 30 centímetros. Pero siempre hay un momento en el cual la tortuga ha recorrido alguna distancia cuando Aquiles llega al punto en donde estaba la tortuga. De modo que Aquiles nunca puede pasar a la tortuga, nunca puede sobrepasarla. Esto acá parece un juego porque obviamente todos sabemos que Aquiles pasa a la tortuga, pero de hecho, si uno lo plantea en estos términos, Aquiles no puede pasar nunca. Y la flecha nunca puede llegar al blanco porque la flecha parte de este punto, el blanco está aquí, y de modo que el blanco es el punto B, pero antes de pasar al punto por el punto, de llegar al punto B, la flecha tiene que pasar por el punto A, y antes de llegar al punto A tiene que pasar por el punto A', pero antes de llegar a prima tiene que pasar
De modo que siento el mundo lo subdivide infinitamente la flecha del cuerpo base. Porque nunca puede llegar al punto A porque antes del punto A está el punto A', que antes del punto A' está la segunda, etc. De modo que si uno divide el espacio infinitamente, el movimiento no es posible. Y en el fondo lo que está reproduciendo con más claridad el tema de Aquiles y la tortuga es simplemente la imposibilidad de movimiento. Esto Borges lo lleva a su vez al tiempo. Dice, para llegar a un momento B tenemos que pasar por un momento B', que es anterior, para llegar al momento B', que es anterior, B segundo, que es el anterior. Más o menos me sigue. Pero si uno introduce en esto, yo porque muchas veces que he hablado de estos temas, han venido gente con un chaleco blanco que me ha llevado desde la conversación. Si ustedes lo decían, advierto también para que no me parece más. De modo que en este mundo infinito, en este mundo sin sentido, el movimiento no es posible, el tiempo no es posible, el tiempo no da ningún. Entonces, en la literatura de Borges, en este mundo lo superamos por la creación del sentido emocional. Entonces Borges tiene dos clases de movimientos y ahora les voy a contar cómo es esto. Y de ahí quiero pasar un poco a la idea del sentido en primer lugar y en segundo lugar a la idea de la justificación para después pasar a ese tema. ¿Qué sería el mal aquí? El mal aquí es volvernos a este mundo, al mundo del sin sentido. Y eso yo lo voy a explicar básicamente a la atención. Hay otras técnicas más que si ustedes les interesa, pero yo creo que la tradición es una de ellas. Pero el Borges tiene dos clases de historia. Borges tiene dos clases de cuentos. Una clase de cuentos que es descriptiva. Borges piensa que en realidad Borges es un gran escéptico, piensa que en realidad es muy poco o nada lo que podemos mostrar en la realidad y que está determinada por dioses inescrutables. En algunos casos él es bastante pesimista respecto a estos dioses y habla de ellos como dioses subalternos, que hicieron las cosas bastante mal. Creo que en esto uno podría decir que Borges es un gnóstico, o se parece mucho a la posición del gnóstico. Pero básicamente la idea es, este es el mundo y no tenemos jamás acceso a este mundo en el cual estamos en una medida atrapados. Y aquí yo quiero hacer una distinción entre el mundo y el universo. Yo creo que identificar la idea del universo con el infinito y la idea de sin sentido. Estamos parados frente a esta pizarra blanca. Déjenme hacer la última prueba, la última proeza gráfica. La última proeza gráfica, y ustedes se dan cuenta porque no me necesité para nada un dibujo en esta introducción. Ustedes pueden imaginarse que si hay una cucaracha que entra en este recinto en este momento, no va a haber estudiantes sentados ni gente dominando a alguien que habla. A lo mejor esta cucaracha va a determinar que hay comida en algunos lados o restos, algunas cosas, no tienen algunas sugerencias del estado de la Universidad Nacional que también es desagradable. Pero una cucaracha va a haber otro universo, va a haber otras cosas en el mundo. De modo que nosotros no todos privilegiamos los mismos puntos, pero si uno puede pensar que todo esto que vemos, todas estas formas que vemos, los movimientos que vemos, son en realidad nada más que puntos que nuestro ojo privilegia en un infinito que puede ser esta pizarra. Nosotros privilegiamos distintos puntos sabiendo de una cara, de una persona, de un estudiante, de la cucaracha que da un chorrón de azúcar medio comido por otra cucaracha anterior. Pero esto significa empezar a unir puntos acá. Estos son puntos infinitos. Esta pizarra vacía en blanco puede ser representada como una infinitud de puntos. De modo que la manera en que nosotros enfrentamos este universo, la manera en que nosotros, la primera manera es la idea de unir puntos de distintas formas, unir puntos creando, digamos, caras, cuerpos, asientos, una bandera.
etc. Pero esto es simplemente la manera que nosotros unimos aquí. Podemos unirnos de mil maneras. Esta es la manera que nosotros empezamos a encontrar sentido de lo infinito. Pero estas formas no nos están dadas de afuera. Son nuestra creación. Son nuestros inventos. Pero esto curiosamente tiene un poder muy especial, porque el hecho de encontrar estos puntos y de darle significación a estos puntos es limitado, es crear cosas. Y Borges aquí tiene una frase que dice, bueno, frente a este infinito sin sentido, nosotros creamos cosas, unimos puntos de distintas maneras. Insisto, si fuera un buitre en este momento, el punto sería el mejor. ¿Quién de nosotros está más debilitado para en algún momento lanzarse sobre nosotros? Pero una vez que creamos una cosa, una vez que para nosotros tiene significado un árbol, un edificio, un cuerpo humano, desde ese momento aparentemente nos quedamos ya de alguna manera pegados, nos quedamos de alguna manera vinculados. Y esto significa algo para nosotros. Este pasa a ser nuestro mundo. De modo que frente a esta idea del universo, donde nada tiene sentido, y que Borges representa con la figura del laberinto y del desierto, de ninguna dirección, ningún objeto, ningún ente nos indica en qué dirección caminar, porque da exactamente lo mismo que de golpe empezamos a encontrar dirección. Y estas direcciones son formas a las que les asignamos sentido y que en alguna medida les asignamos significado y que empiezan a justificar nuestras acciones. De modo que empiezan a pasar a ser entes o entidades que en alguna medida nos soportan. Pero acá tenemos que reconocer que mientras el mundo empieza a tener significado para nosotros por privilegiar esta forma, también es un mundo limitado, o sea, estamos limitando el universo. Fíjese esta frase de Borges: ser una cosa para cada uno de nosotros, es el hecho de que yo pueda estar aquí sentado ahí o sentado allá. Ser una cosa para cada uno de nosotros es inexorablemente no ser todas las otras. O sea, si no fuera cucaracha, diría cosas completamente distintas. De modo que ser una cosa para cada uno de nosotros es inexorablemente no ser todas las otras cosas. La intuición confusa de esta verdad ha inducido a los hombres a imaginar que no ser algo, que no ser más que ser algo, que no ser es más que ser algo, y que de alguna manera es ser todo. Esta falacia está en las palabras de aquel rey legendario de Indostán, que renuncia al poder y sale a pedir limosna a las calles. Desde ahora no tengo reino, o mi reino es ilimitado. Desde ahora no me pertenece mi cuerpo, o me pertenece toda la tierra. Pero aún cuando el significado comporte la limitación del mundo que resulta de irrazonable, contradictorio y desconcertante, es en alguna medida el mundo que cada uno se ha hallado, y es la dirección y es el lenguaje que adquiere. De modo que, bueno, la relación es esta. Este es el dilema. Universo o mundo. El universo nos da todas las opciones, pero en ningún sentido. El mundo nos empieza a limitar, porque de golpe nos empiezan a importar cosas. El hecho de que a mí me importe, que signifique algo para mí, la persona que está sentada ahí, es a lo mejor la idea de que tengo que darle algo o decirle algo interesante. De modo que me limita, no puedo callarme la boca o hablar de temas que son totalmente ajenos a la idea de la charla. Me limito. No puedo ver otra cosa que esta persona, o este cuerpo, o de estas formas, y al mismo tiempo contraer cierto compromiso para con esta forma, y de esta manera crearme el mundo. Entonces Borges tiene dos clases de cuentos. Hay unos cuentos en los cuales justamente lo que explica es que estamos sometidos una de dos. Y acá nos da una opción: o a esto es infinito, que no tiene ningún sentido, o a un punto con ciertos objetos, pero cuyas reglas desconocemos por completo, de modo que pasan a ser el sin sentido. En este sentido, Borges describe situaciones, y estas situaciones son o el caos, como ustedes ya han dado, el sinsentido total, o un orden inescrutable que ninguno de nosotros entiende. Y en este sentido, entonces, Borges apela a dos clases de cuentos. En la primera cuenta son
narrativas y descripciones de este orden. Aparecen personas por ahí, aparecen personas. Pero estas personas ni hablan, ni tienen voz, ni son importantes. Salvo algunas, quizá, algunos pasajes para darle al cuento un poco. Tiene la forma del cuento, pero de hecho se pensaba. Y la otra son cuentos completos, personajes, acciones y sentido. Disparatados pero sentido. Entonces, déjenme contarles muy brevemente dos cuentos que a mí me han impresionado mucho como presente, que se llaman La Biblioteca de Babel y La Biblioteca de Babilonia. Porque en alguna medida, bueno, no es que esta se ilustra lo que yo digo intenta en alguna medida ilustrar, porque voy a explicar un poco de su. La Biblioteca de Babel es universal, la biblioteca es infinita, de modo que están todos los libros del mundo, todos los libros pueden escribirse, porque están todas las combinaciones de signos. Hay un conjunto de signos que creo que son 32, puntos, comas, espacios, pero con estos signos nosotros escribimos, vamos a encontrar todos los libros escritos, todos los libros pueden escribir. Ahí está Hamlet, ahí está El Quijote, ahí está Ricardo III de Shakespeare. Está todo, pero como está todo también, está todo como unificación, porque ahí está todos estos signos combinados, todos estos signos combinados. A lo mejor el Hamlet aparece 150 millones de veces, alguna vez con una coma de más, una de menos, en algunos hay una innovación que modifica por completo el sentido, no sé, aunque las palabras sean prácticamente iguales. Pero esta recaudación no es el Ricardo III de Shakespeare, se parece mucho, pero tiene algo que le quita el sentido completamente. Y después hay infinitos libros que repiten la letra T u otros libros que repiten la letra R infinitamente. No tiene absolutamente ningún sentido. De modo que nunca sabemos en esta biblioteca qué es lo que estamos realmente diciendo. Esta biblioteca no tiene sentido. No sabemos qué es lo que estamos leyendo, lo que quiso decir Shakespeare, lo anti-Shakespeare, la modificación de Shakespeare. Está todo. En esta biblioteca están todos los libros por escribirse, todos los libros que hablen alguna vez están generados. De modo que es un lugar sin sentido, es infinita, hay corredores nada más. Y entonces justamente Borges, y ahí está un poco me parece la genialidad de Borges, porque Borges inventa algo y dice, bueno, en este lugar a lo mejor hay lo que se llama publicadores, y gente que empieza a decir, bueno, este libro por esta característica, empiezan a inventar teorías sobre el libro. Eso somos nosotros inventando teorías metafísicas y teorías sobre el mundo. Entonces algunos dicen, bueno, los libros que contengan más de 150 veces la letra T, o más de 8000 veces la conjunción de NU, o lo que ustedes quieran, estos libros son libros satánicos, supongamos. Luego empiezan a deshacerse estos libros, y empiezan a haber sectas y grupos que empiezan a asignar este tipo de significados. Porque digo, esto no tiene ningún sentido. No, para lo único que podría tener sentido para alguien caminar infinitamente por esta biblioteca. En algún momento empezaría a encontrar regularidades a lo largo del tiempo, infinito. Por lo pronto, esto no tiene ningún sentido para ninguno de nosotros. Pero eso empezamos a intentar. Entonces aparecen los purificadores, aparecen los saneadores que descubren otras cosas en los libros. Hay hipótesis de un libro que contiene todos los libros, y de un libro que contiene todos los libros, incluyendo el libro que contiene todos los libros. Bueno, de modo que acá empezamos con las teologías, empezamos con la intolerancia propia de la gente que se cree un mundo. Este es un primer cuento. El segundo cuento es el cuento de la lotería de Babilonia. Este cuento de la lotería de Babilonia, en Babilonia hay una lotería en la que empieza a jugar para ganar dinero, para multiplicar la suerte. Yo creo que tenemos una actitud frente a la suerte que Borges la recoge, una actitud muy ambigua. Por un lado queremos vivir en un mundo sin suerte, controlar nuestro propio destino, pero por otro lado nos encanta la novela de Fiterio, nos encanta el cine con sorpresas, nos encanta jugar los juegos de azar, nos encanta la cantidad de cosas que multiplican la suerte y nos colocan en el mundo de la suerte. Entonces en esta lotería hay gente que juega, es un grupo que juega, pero esta lotería se va ampliando. Igual, por razones que sean de igualdad, entre comillas, esta lotería se va expandiendo en dos sentidos. Primero abarca a todo el mundo, de modo que incorpora a toda la comunidad de Babilonia. Y en segundo lugar, esta lotería no solamente se dedica a producir triunfos y derrotas en el juego, en las apuestas, a perder o ganar dinero, sino a mucho más, a castigar
a perdonar gente, a asesinar gente. La biblioteca de golpe se transforma en el poder supremo, pero nadie sabe nada de cómo funciona y en realidad cómo opera. Tampoco sabemos realmente si el hecho de que en este momento Wilson tome la copa de agua es un acto de voluntad de él o una designia de la lotería. La lotería ya no se contenta con hacer y ganar, perder apuestas, o ya empieza con los premios y los castigos, empieza determinadamente a producir acciones. De modo que aquí nos vemos con ese sentido de vuelta. Yo no sé si realmente Wilson tiene sentido para mí pensar que Wilson voluntariamente tomó esta copa o fue un acto, una decisión de la lotería. No sé si mi amigo mañana va a intentar apuñalarme por designo de la lotería. La lotería no solamente designa, decide cómo hay cosas, también decide que los hechos más tibios y también quién tiene que ejecutar esta cosa. De modo que la lotería es omnímoda, es secreta y no sabemos nada de esto. Hay dos aparecen las teorías sobre la lotería. Es la lotería de Dios, que a lo mejor es Dios inexplicable que decide todas las cosas. A lo mejor la lotería es simplemente que la suerte controla una enorme parte de tu universo y que algunas son detectables o son de alguna medida identificables y otras no. No sabemos, pero sí sabemos que esto que construimos, teogonías y teosofías y teorías, en el fondo lo construimos sobre simples hechos que ocurren y que realmente sí no tienen ningún sentido, porque no sabemos realmente si son actos de voluntad de clase de actos son. Algunos dicen que la lotería no existe, sino que simplemente las cosas son, no que la lotería es el mundo nuestro, pero con esta pequeña interpretación, con esta pequeña ángulo que hace que el mundo nuestro no tenga ningún sentido. Bien, estos son los cuentos de Borges, donde aparece a mi modo de ver el infinito. Esta idea, bueno, él era ciego, creo que la lotería tenía que ser para él un mundo también, esta lotería infinita de signos incomprensibles y que se prestaban en definitiva a la interpretación y a la construcción de nuestro mundo. Y lo mismo ocurre con la lotería. Pero frente a esto aparecen entonces las otras historias, donde aparecen personajes, cuentos, personajes que sienten cosas, personajes que tienen cosas. Y aquí les doy una pequeña pausa introductoria, que es a lo mejor por lo que tiene que haber empezado, pero es decir, cuando hablamos del mal hasta ahora, yo excelente conferencia de la miopía, las objeciones de las incansables, infatigables, enfáticas objeciones de actividad de Wilson, etc. Yo acá quería tomar un ángulo completamente distinto, y es un poco decir que es el mal, pero el gran mal, el Übel, digamos. En castellano no existe la palabra, por eso Übel en alemán, Übel en inglés. En castellano, cuando hablamos del mal, yo quiero darle un pequeño especial, un énfasis tal que diga, bueno, en definitiva, guarda, el mal no es solamente dañar a alguien, el mal es adjudicarle a quien daña a alguien una condición secreta o una condición que no podemos determinar causalmente. Si lo determinamos causalmente, lo desplazamos a cierto lugar. Porque nosotros hemos hablado mucho de intenciones, hemos hablado mucho de voluntad, de dañar a alguien, etc. Pero también tenemos que hablar en definitiva de la pasividad de la gente que enfrenta estos fenómenos y no actúa frente a estos fenómenos. De modo que, ¿qué es en definitiva las malas intenciones, los resultados? Cuando lo podemos explicar causalmente, a mi modo de ver, estamos expresando el mal a aquellos que causan la situación. El holocausto, que a lo mejor puede haber estado en manos de 5 locos, pero de hecho lo que importa es la pasividad de la gente. Y para hablar de otra cosa que el holocausto, realmente pensemos también en la actitud de Turquía después de la masacre de Armenios en 1914, ha pasado muchos años. Pensemos en lo que ocurrió recientemente cuando la gente era aniquilada con machetes en Camboya. En fin, masacres, si uno quiere hablar de masacres, se puede realmente dar el gusto porque hay masacres y hubo masacres en todos lados. Pero una de las cosas son, en estas cosas, que los personajes activos y en otras son aquellos que permanecen pasivos. Y yo esta facilidad la quiero asociar en alguna medida al sinsentido de Borges. Esta enorme facilidad, las cosas no tienen significado, que se lleven a las personas en camiones a campos de concentración, o que liquiden a alguien a garrotazos para no gastar en pólvora,
del mal, porque Borges piensa que en realidad todos esos son causados y que bastaría alterar la más mínima acción o la más mínima sustancia del universo para modificar el universo. De modo que yo podría discutir un rato sobre si Borges cree en la noción, digamos, del mal en especial. Yo creo que en definitiva frente al mal tenemos aparecido de una manera tremendamente simplificada dos visiones. Digamos, una es la visión clásica griega que dice que en definitiva somos dos juguetes de las circunstancias, la suerte de que los dioses lo pongan a Agamenón enfrente de la opción trágica de llevar sus huestes, conducir sus huestes a Troya, o si sacrificar Ifigenia, o nos colocan en la situación también de servir a nuestra patria en una guerra tremendamente injusta, o de mantener nuestros principios individuales, morales, como ustedes quieran llamarlo. En definitiva somos juguetes de circunstancias y de dioses que gobiernan nuestra vida. Ese es el mundo clásico. Este mundo jamás tuvo el mal, no le interesó el mal. Yo creo que la tradición nuestra del mal es una tradición profundamente religiosa, es la tradición que se origina en modo de la idea de la caída y la tradición cristiana especial, la idea del pecado. Pero de la manera que yo lo solamente, estoy digo obviamente simplemente va a ser objeto de discusión más adelante, yo lo interpreto en alguna medida como algo que no está vinculado necesariamente a intenciones, porque las intenciones en definitiva obedecen a estímulos. Uno podría explicar causalmente las intenciones. Yo creo que el mal es algo más fondo, vinculado con la noción de alma, o con la noción de espíritu, o con la noción muy confusa de la voluntad. La idea del mal, vivo, es una idea metafísica. En este sentido, yo quiero distinguir entre el mal y el mal. Así que retomo las ideas de Borges, pero yo creo que hay dos cuestiones interesantes. La primera es esta cuestión de qué es el mal. ¿Quién provoca el mal? Los que no hicieron nada cuando pasaban los españoles o en la Argentina, cuando ahora el tema se quiere resolver a través del juzgamiento de procesos militares frente a un país que apoyó a industriales, economistas, terratenientes, al gobierno militar, y lo mismo en Alemania y lo mismo en Camboya. O nos vamos a limitar quizá a la persona que torturó a otra o a la persona que mató a otra machetazo. Los hechos son horrendos, en ese sentido uno puede también darse el gusto de vivir las peores situaciones humanas imaginadas. Pero la cuestión es, bueno, ¿a dónde las limitamos? A la pasividad de muchos, a la agresividad de muchos, no a los pocos, no lo sé. Ese es el primer problema. El problema es que existe el mal, y que fue el problema que justamente planteó Borges ayer, que fue refutado por Wilson. Pero esa es la primera cuestión, existe el mal. Y la segunda cuestión, que es la que yo me estoy ocupando aquí, es ¿en qué consistiría el mal? Esto consistiría simplemente en hacer sufrir a otro, en dañar a otro, en afectar a los derechos. Pero yo en este sentido me quiero ocupar de llevar a otro al mundo sin sentido. Y esto lo voy a hacer tomando como ejemplo el hecho de la tradición. Así que bueno, voy a marchar atrás un poco y vuelvo a las cosas de Borges. Entonces, por un lado aparecen los cuentos estos. Por un lado aparecen los cuentos de Borges que son ciertos del sinsentido. La lotería, la biblioteca de Babel, aparece el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, en donde en un punto están todos los puntos del universo. Y las dos personas observan cuestiones completamente diferentes, porque cada uno le asigna esto justamente aquello que el ojo privilegia y le da el sentido que el ojo realmente crea. En este sentido, bueno, hay dos historias de Borges que a mí me han llamado la atención sobre el sentido y la creación del mundo. Y hasta qué punto en esta creación del mundo interviene la razón de la razón. Acá yo creo que Borges no cree para nada la razón. Borges cree en una serie de racionalizaciones y cree que el sentido se desaparece, que a veces nos pega con la fuerza de una viga, ¿no? Es una viga que se nos cae sobre la cabeza y de golpe, ¡pum!, la vida tiene sentido. Estamos detenidos, no le encontramos mucha vuelta a esta cuestión, y de golpe pasa, algo pasa. Muere algún ser querido, un grupo invade nuestro país o nuestra
lo que se devuelve el mundo adquirió sentido. Un mal sentido, buen sentido, optimista, adquirió sentido. Acá hay dos cuentos que son dos cuentos de mi modo muy fuertes, y uno de ellos fue el que en realidad me introdujo a este tema. Maldito sería correcto, dirán ustedes, pero la cuestión en realidad es el cuento de Emma Suns. Emma Suns es una chica de origen judío de Buenos Aires, un lugar antisemita. Es una chica judía en Buenos Aires. El padre aparentemente es acusado de un defalco en el lugar donde trabaja. Este defalco, según el padre que jura ella, es en realidad la obra del contador de la firma, tan luego están, y el padre es juzgado y condenado, y ella padece la vergüenza y el escarnio de la Argentina en los años 20. Hoy en día, realmente ser condenado por una estafa o algo así en Argentina es prácticamente irrelevante, pero que nadie se suicide por eso, nadie se preocupa. Pero de cualquier manera, en esa época, en 1920, el padre de esta chica aparentemente se fuga a Brasil, es condenado, se fuga a Brasil, y la chica recibe una carta en la que le comunica que su padre ha muerto de una sobredosis, accidentalmente de una sobredosis de Lebanon, que es un barbitúrico que la gente tomaba normalmente para dormir. La chica inmediatamente, esta chica es una obrera en una fábrica textil, es una chica cuya vida es homofóbica, no es homofóbica, no, es sexofóbica, le tiene terror a los hombres. De modo que una vida monótona, va a la fábrica, vuelve a su casa, se hace una sopa, toma la sopa, porque no mete la vida de ella, y es una vida tremendamente trivial, una vida tremendamente. Ahora, de golpe llega la carta con la muerte del padre, y para esta chica la vida tiene sentido, ¿no? El sentido de esta venganza. Para ella es la justicia divina, la justicia que no existe en la Argentina, bueno, eso tiene toda la razón. La justicia que no existe en la Argentina existe en otro lugar. Entonces la justicia divina le manda a Emma Suns, que ella percibe ella, liquidar, matar al que causó la muerte y la muerte de su padre. Es interesante porque Herb Morris, justamente, que es un conocido filósofo de la responsabilidad, escribió un artículo de aproximadamente 70 páginas sobre un cuento de una página y media. El cuento es sumamente cuento, no hay de dónde pensar que realmente Emma Suns puede saber que realmente tiene, en primer lugar, que el padre no es culpable. El padre le dice a ella, yo no soy culpable, y no, pero todo el mundo dice eso, en general, yo no soy culpable, y más a mi hijo, cuando Emma tenía 12 años. Si la abandona, se va a Brasil, y de golpe ella recibe esta carta. Y fabrica la historia, el padre se suicidó porque tomó una sobredosis de Lebanon. Al principio, en 1920, todo el mundo tomaba Lebanon. Pero ella fabrica la historia. El mundo tiene sentido. El mundo tiene sentido súbitamente. Y el sentido de ella es vengar a su padre. O no se sabe, porque es la justicia y ahí juegan las emociones. Yo tengo una teoría sobre esto, pero no viene al caso. La idea es matarlo. Cuando uno también diría, bueno, por más que debemos estar hubiera entre comillas traicionado al padre de Emma, o por más que fuera culpable, no merecería en todo caso la pena de muerte. Pero Emma se ocupa de eso, fabrica un plan y finalmente mata al hombre. Este es un caso, y el segundo cuento de Borges que me he mencionado. Borges era profundamente antinazi, y la Argentina era un país bastante nazi en los comienzos del siglo. Durante la guerra fue aliada de los simpatizantes del eje. Y creo que el cuento de Borges trata de rescatar, primero trata de entender por qué es un nazi, y en segundo lugar yo creo que trata de entender la relación de la Argentina con el nazismo. En este cuento aparece un tal Otto Zurlinde, que es descendiente de toda una prosapia de militares alemanes, héroes de guerra. Otto Zurlinde piensa que va a pelear en la guerra y se otro nuevo héroe en la Segunda Guerra Mundial. Se prepara un nuevo momento de la historia que hace falta un cambio, el mundo está enfermo, dice Otto Zurlinde. De hecho, Otto Zurlinde es herido en la pierna, tiene que abandonar las filas militares, piensa servir un gran honor a su país en su pasado y termina como subcomandante, ni siquiera como
en donde persigue y acosa a un prisionero judío que es un poeta, justamente, que el mundo de este poeta es una cosa fantástica. Recuerdo la misma descripción de Sbrinde, además es un hombre muy sensible, gran lector de Shakespeare, de Goethe, amante de Schopenhauer y la metafísica, ahora también. Y ahora entonces aparece en la idea del destino y la idea del significado de su vida. Cambia. Él tenía una idea de lo que significaba algo para su vida, la carrera militar, las armas, y ahora es el segundo jefe de un sólido campo de concentración, donde su trabajo es controlar a los prisioneros. Ahora, como en este mundo que Borges nos enseña aquí, como su idea de que las razones no son claras, sino muchas veces son racionalizaciones, Sbrinde entiende su estilo, porque por ahí se alegra no solamente de estar en el campo de concentración, sino de que Alemania se perdió la guerra, acosada por vastos continentes, como dice Borges. Cuando él se ve la obligación o la necesidad de justificarse, no justificarse moralmente, el tribunal lo condena y dice, defenderme hubiera sido una cobardía. Pero cada hombre necesita justificarse, cada justificación es distinta. Beber un vaso de agua no tiene justificación, partir un pan, un pedazo de pan no tiene justificación. Mi justificación, dice, mi verdadera justificación estaba entre los calabozos luchando contra mi propia sensibilidad y contra mi propia propensión a la compasión. Esa compasión la mente liquidada. Y dice, es muy fácil morir en un campo de batalla. Dice, es muy fácil ser a lo mejor Esteban que murió en el momento en el campo de los arqueros romanos. Lo difícil es vivir el sacrificio de Jesús. Y yo me estoy sacrificando primero por Alemania. Cuando parte de Alemania dice, no importa que Alemania se ayunte y Inglaterra repartir, yo me estoy sacrificando por la humanidad, por el hombre nuevo, y este es el nuevo tiempo al cual yo estoy contribuyendo en este lugar. Y este es el lugar donde el sacrificio es mayor, pero al mismo tiempo es el sentido de la vida alemana. De lo que yo infiero dos cosas de todo esto. Emma Suns es una mujer que también se sacrifica por el padre. Emma Suns, antes de matarlo al supuesto culpable, tiene sexo a pesar de su reclusión, del sexo con un marinero para motivarse y al mismo tiempo como le achaca la relación al asesinado, encuentra en una cortada, pero se sacrifica. Emma Suns se sacrifica por la justicia como el título de la justicia divina. Yo sé que ninguno de ustedes y yo vamos a pensar que encontrar la justicia, pero ella es la que. Y otro Sbrinde también es humano. Otro Sbrinde persigue que el prisionero judío dice, este poeta que representa lo máximo para mí. El peor pecado de Zaratustra fue su compasión frente al hombre superior. Ese es el único pecado de Zaratustra. De modo que yo me temo que yo también hubiera corrido el peligro del pecado, en este sentido. Pero es muy fácil morir heroicamente en la guerra de un balazo o siendo fusilado. Lo difícil es padecerlo en la soledad de los calabozos todos los días. Y eso es el gran sacrificio por Alemania, primero por la humanidad. Y Hitler estaba perdiendo la guerra, pero su sangre sabía que no representaba a Alemania, representaba la nueva humanidad. Bueno, no con George Bush del otro lado del mundo, pero esa es una cuestión aparte. De modo que aquí aparece una idea muy importante de modo. Y es esta. Cuando yo hablé del sentido, el hecho de que ustedes, las formas, adquieran sentido para mí, estoy hablando en alguna medida de cosas que me importan, de cosas que me interesan. Y cada cosa que me interesa a mí, y me interesa con minúsculas, me puede interesar la forma de ese yo, significan limitaciones en mi vida, no solamente respecto a la posibilidad de que me diga otra cosa en ese lugar, sino también en el sentido de que me limitan en el sentido de que para mí cierro opciones. La idea de que yo tenga un picnic mañana, y que yo realmente le dé sentido de picnic mañana, significa que no voy a estar abierto a otras posibilidades, por lo menos no hace más. Significa que esto para mí comporta un pequeño sacrificio. Y este sacrificio justifica a lo mejor el hecho de tener uno que yo tengo y del picnic mañana. Pero este sacrificio involucra cuando se trata de la existencia, cuando se trata realmente de la justificación mayúscula, es el gran sacrificio. Ahora, ¿por qué vale tanto este sacrificio? No lo sé, honestamente. Lo que sí sé es que todos nosotros la idea del sacrificio es una idea muy dominante, es una idea justificadora. Cuando uno dice para su
fulano tal está haciendo la cosa mal, pero se está sacrificando, nosotros automáticamente lo vamos a aceptar y lo respetamos. Entonces aparece la idea del sacrificio como una gran forma de darle sentido y justificación a la vida. De vuelta, uno puede hablar del sentido o la significación en pequeño, pero cuando habla de la significación de mi vida, no es de la cuestión de mi vida, no de partir un paso de un pedazo de pan, sino de mi vida, estar en el campo de la contemplación, sabemos a otros humildes, o más comprendiendo el acto como un acto redentor. Y esto nos recuerda mucho a la redención general, a la idea del pecado, a la redención del mal. Y este sacrificio vale, este sacrificio convalida, siempre hay alguien que es el beneficiario del sacrificio, sea divino o sea terreno. Pero este sacrificio valida a nosotros, valida que se sacrifica, le crea un mundo, le da consistencia al mundo, pero también valida a aquel que es beneficiario del sacrificio. Y en este sentido, me parece interesante destacar el hecho de que todos los países, todos los grupos humanos tenemos gente que se sacrifica por nosotros. El hecho de que alguien se sacrifique, el hecho de que haya mártir y se dé esta lealtad y la capacidad de sacrificarse por nosotros como conjunto o como comunidad, nos da sentido también como comunidad. Por eso casi todas las comunidades mexicanas, casi todos son inventados, digamos, yo la carta magna inglesa fue escrita en latín por hombres que estaban en España, pero en el imaginario de la cosa eran los ingleses realmente que estaban dispuestos a luchar por las instituciones británicas y que le daban sentido entonces a los comienzos del siglo XIII. En el siglo XIII, a la creación de esta constitución de la Carta Magna británica, pero la tradición británica de la creo que ese sacrificio en Borges aparece en este cuento y otros tantos, aparecen ellos que son traidores y traidores. El sacrificio nos valida como individuos, nos justifica y también justifica la existencia de aquel o aquellos por los cuales nos sacrificamos. El adverso de esto, ¿cuál es el adverso? El adverso es la traición. La idea de que de golpe, bueno, no cualquiera traiciona. Todos tenemos lealtades públicas y privadas, todos le tenemos lealtad a la fuente de trabajo, lealtad a nuestra familia, lealtad a nuestros amigos. Vivimos en conflicto de lealtad constante, lealtad a nuestro país, a nuestros principios, de nuestro país está involucrado en la guerra infame y la lealtad es a nosotros mismos o a nuestros principios o a nuestro país. Uno no diría que Agamenón fue un traidor de Ifigenia porque decidió sacrificarla para poder conducir sus tropas a Troya. Uno diría que Agamenón fue más leal a lo mejor al llamado del generalato, a su condición de padre. Uno no diría que fue traidor. Uno tampoco diría a lo mejor que fue una cosa Antígona cuando decidió desobedecer al rey y enterrar a su hermano. Ella traicionó la lealtad pública, mejor dicho, violó la lealtad pública, pero en favor de la lealtad privada, de la lealtad a su religión, de su familia, de su hermano, de su hermano. ¿Cuándo es que uno realmente habla de traición? Yo creo que habla de traición cuando uno no observa como contrapartida de la idea que levantara una entidad suficiente. Y esto también llamamos traición a distintas cosas de acuerdo a quiénes somos nosotros, ¿no? Para una persona muy autoritaria o para un sistema autoritario, el sistema militar argentino sea traidor al que no creía en el modelo económico, o los alemanes creían que eran traidores y había escrito en un retrete de su traidor. De modo que la traición lo que hace es desconocer al Dios por el cual en este momento nos volcamos. Desconocemos. Ahora, y al mismo tiempo, obviamente, advertimos el hecho de que nuestro Dios está siendo en este momento desconocido. Eso quizá es la razón de la caída, la desobediencia sin que haya ninguna razón para desobedecer. Si esa manzana hubiera sido un jugo de frutas o una buena ensalada de frutas, a lo mejor Adán y Eva hubieran la historia de la humanidad hubiera sido distinta, pero era meramente una manzana. De modo que lo que podemos considerarlo de ellos,
una traición a Dios. De modo que el adverso del sacrificio que nos da sentido, que nos adjudica realmente una naturaleza y una razón de ser, la traición pasa a ser el desconocer sentido, simplemente porque no hay algo del otro lado y alguien nos niega sentido. El amigo que era amigo de golpe deja de ser amigo, pero sin una razón y revela los secretos. Y aquí me interesa, piensen ustedes en términos colectivos. Este país, la Argentina, somos todos un grupo de personas que estamos por ahí, pero de golpe tenemos sentido. Y acá hay algo. Todos los países tienen, todas las comunidades tienen una especie de versión oficial, nacional, de cómo promueven la educación, la salud y todo. Y esto es universal en el sentido de que lo universalizaríamos, porque es bueno que esto ocurra en todos lados. Pero tenemos una historia secreta, una contranarrativa mucho más íntima, que es la contranarrativa del dolor, del sufrimiento. Esto nos une a nosotros. Esto nos une. Haber padecido las crisis que padecimos, de las crisis naturales que padecimos, hasta las guerras en que estuvimos involucrados. Esto es nuestro. Esto no lo compartimos. En esto nos estamos unidos ustedes y yo, sudamericanos, ustedes colombianos, da exactamente lo mismo. Esta es la contranarrativa que todo país tiene, son sus héroes, los mártires. También la contranarrativa se defiende un poco de la tradición, de la idea de que este país es la comunidad no tiene razón de ser, como que ejecutamos a los traidores de estos países, no hay pena de muerte como Estados Unidos, aparte del asesinato, del homicidio de los agregados. La traición es el único delito pasible de pena de muerte, porque es la única manera de recobrar el sentido perdido, digamos, es una idea que no podría ser pluriana, pensar aquí en términos de rituales colectivos. De cualquier manera, esta es la idea, y en Borges aparece la idea de la traición una vez más. Hay un cuento que es extraordinario, como el de es en Irlanda. Borges dice, bueno, es un país cualquiera, imaginen Irlanda. En Irlanda, en este momento, están luchando como siempre contra los ingleses, en 1920, 1925. Se llama el tema del traidor y el héroe. Y resulta que hay un héroe que de golpe, el héroe nacional, el héroe que lleva, digamos, el estandarte de la lucha contra la opresión, aparece muerto en un teatro de la misma manera que es aniquilado en Lincoln, o de la manera que murió Julio César en el Senado cuando lo traicionan en Bruto. De modo